en el Sermón del Monte. Como hemos leído en la palabra del Señor, en Mateo 24, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La Biblia misma nos muestra que habrá guerras, habrá pestes, o sea, pestes son pandemias también. Habrá hambre y terremotos, y dice la palabra, y esto será tan solamente el principio de dolores. Dice el espíritu de profecía en el libro Evento de los Últimos Días, dice así, la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades de la mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios e inesperadamente, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser llamado. Llamémosle en tanto está cercano. Qué terrible, mis queridos hermanos y hermanas. Escenas de guerra y de desastre. Y también el espíritu de profecía explica que estas escenas de guerra seguirán en aumento hasta el mismísimo tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas escenas de guerras y desastres aumentan. Y dice, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Página 24, evento de los últimos días. El espíritu de profecía dice que la guerra prevalecerá en las escenas finales. Y justamente esta señal de lo que estamos viendo en el mundo, esta guerra que está trayendo una crisis a nivel global, es una de las señales que presenta la Biblia y el espíritu de profecía. Dice, la guerra prevalecerá en las escenas finales de la historia de la tierra. Y sigue diciendo la profeta, habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Note que dice, habrá epidemias, mortandad y hambre. La hermana White no conocía la palabra pandemia. Para ella, todo brote de alguna enfermedad que azotara al mundo entero, para ella era conocido como una epidemia, como una peste, tal y como lo dice la Biblia. Pero dice que esta mortandad y el hambre azotarán la tierra. Deberíamos estar alistándonos para las naciones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Todas estas cosas están azotando nuestro planeta. Crimen, hambre y pestilencia. En la página 27 del mismo libro dice, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestra vida. El diablo está envenenando la atmósfera. Muchos se están preguntando por qué los aviones vuelan y dejan una estela blanca. Lo cierto es que un hombre
un hermano de un pastor que es piloto de guerra, comentaba lo siguiente, llorando un día mientras estaba ebrio, dijo que le obligaban para distribuir mientras volaba virus y bacterias dañinas que iban a hacer daño, iban a enfermar y también iban a matar a muchas personas. Mis queridos hermanos, no conocemos hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Hay pestes, hay hambres, y vemos entonces que Satanás está envenenando, dice aquí el Espíritu de Profecía, la atmósfera misma que nosotros respiramos. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, dice la profeta, despiértanos, despiértanos. El Espíritu de Profecía dice en este mismo libro que Dios derramará su espíritu a su iglesia, nos dará miles de almas cuando toda la iglesia esté dispuesta trabajando, cuando toda la iglesia comparta el mensaje de la palabra de Dios. No tenemos que esperar que venga un pastor para darnos el mensaje o ayudarnos. Nosotros mismos también hemos de compartir el mensaje con otras almas. Habrá hambre, dice el Espíritu de Profecía. Aumentarán las hambrunas. Las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se están ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Página 27, evento de los últimos días, dice, aumentarán las hambrunas. ¿Cuál es el propósito del diablo al aumentar las hambrunas? El diablo conoce la Biblia más que cualquier otra persona. El diablo estudia la Biblia de día y de noche porque él mismo quiere escudriñar las profecías. Él mismo quiere también que se cumplan ciertos eventos y quiere manipular las cosas porque ya tiene casi los 6.000 años de estar estudiando la naturaleza humana. Y Satanás sabe bien que muchas personas, cuando les falta el alimento en sus hogares, están dispuestos a venderse al mejor postor. La prueba del hambre es la prueba en la cual la iglesia tiene que ser sometida también en los últimos días. Vamos a leer otra cita bíblica en el libro del Apocalipsis. Vamos a buscar el Apocalipsis en el capítulo 7 y aquí habla de la experiencia de los 144,000. Dice así la palabra de Dios en el versículo 3. Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 3. Y dice el mensaje de Dios a sus ángeles, a los 4 ángeles a quienes se había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, versículo 3, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 sellados, según explica la Biblia misma nos dice que tienen que pasar la crisis final. Deben de enfrentar el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Deben enfrentársele a la bestia. Deben enfrentársele a la imagen de la bestia. Deben enfrentársele al mismísimo dragón que es el diablo, a la bestia y al falso profeta. Y dice la Biblia en el versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son y de dónde han venido? Y responde el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, se está refiriendo al tiempo de la imposición de la marca de la bestia, de la ley dominical. Y no son todas las generaciones las que van a afrontar esta gran tribulación. La gran tribulación será afrontada específicamente por los 144,000, o sea, el pueblo de Dios, la Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, presentan las características de los 144,000. Son los que no se contaminan con mujeres. Son los que dice la palabra, no hay engaño en sus bocas, porque la iglesia de los 144,000 no enseña ni una falsa doctrina. Y al no ser contaminado con mujeres, no se unirán a las iglesias caídas. Entonces dice aquí en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Noten algo interesante. Son los únicos que entran en el templo. En el Primeros Escritos, página 18 y 19, cuando en el cielo, explica la profeta, ella vio aquellos mártires, vio la multitud de los redimidos y venía también juntamente con los 144,000, siguieron a Jesús, salieron de la ciudad de la Nueva Jerusalén, salieron cuando ya todo el conflicto había terminado. Al salir, cruzaron por un bosque hermoso, las hojas eran brillantes, luminosas. Y cuando cruzaron por ese bosque que era hermosísimo, afuera, ahí estaba en un monte, estaba un templo especial. Recordemos, hermanos, que la Nueva Jerusalén, según explica también Zacarías 14, y él lo explica el conflicto de los siglos, en el capítulo 41, la Nueva Jerusalén va a descender sobre el lugar que era el Monte de los Olivos. Cristo va a pisar este monte y ese monte se va a hacer una llanura sobre la tierra, y en esa llanura es donde va a descender la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Saliendo de esa ciudad, cruzando por el bosque, y afuera de la ciudad, al otro lado del bosque, hay un monte donde está ese templo. Eso será ya en la tercera venida de Cristo a esta tierra, cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo a esta tierra. Y en ese monte, que es el monte de Sión, estará el templo. La Nueva Jerusalén estará en el lugar que se le conoce actualmente como el Monte de los Olivos, que ya no será un monte en aquel entonces. Y cuando crucen a ese lado y estará la multitud de todos los redimidos, Cristo hará un ademán y dirá, en este templo solamente pueden entrar los 144,000. Entonces, encontramos aquí que aquellos que han venido de la gran tribulación, o sea, el conflicto final contra la marca de la bestia, la ley dominical, dice aquí la palabra del Señor, les sirven día y noche en su templo. Versículo 15, Apocalipsis 7:15, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000, porque ya hemos dicho que Jesús, con el ademán y sus palabras, dijo, en este templo solamente pueden entrar los 144,000. Y también Apocalipsis en el capítulo 21 dice que no vi en ella templo. En la Nueva Jerusalén no hay templo, porque el templo está en las afueras de la ciudad. Está en el monte de Sión, cuando la Nueva Jerusalén esté sobre el lugar que era el monte de los olivos, que ahora después del milenio será una llanura. Ahí estarán los 144,000. Y noten lo que dice el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que afrontar el hambre.
El hambre que va a azotar al mundo también nos va a hacer sufrir a nosotros. La crisis económica que se está llevando a cabo en el mundo entero también está afectando países donde hay hermanos y hermanas de nuestra iglesia, como en África, en la India y otros lugares que han sido azotados por el hambre. Y estos hermanos que van a ser salvos serán contados con los 144,000. El hambre y la sed también, porque hay lugares donde hay sequía, donde tienen que caminar kilómetros de distancia para ir a buscar agua, especialmente en África, y también hay ciertos lugares de la India y otras partes del mundo donde parte de los 144,000 tendrán que pasar hambre. Habrán hermanos que habitarán en las ciudades donde cuando todo esté en una conmoción, donde cuando ya no puedan ser distribuidos los alimentos, cuando haya escasez, cuando no haya suficiente dinero, también pasarán tiempo sin comer. Qué terrible, hermanos. O sea que vamos a sufrir en parte lo que es el hambre, dice la palabra del Señor. La prueba final será también la prueba del hambre. ¿Qué harás tú cuando falte el alimento? ¿Qué harás tú si de repente una crisis tan grande? Aún entre las 7 plagas postreras, la plaga de granizo, plagas terribles, la plaga del agua en sangre, donde los alimentos se van a malograr, donde caerá granizo y también truenos y destruirán las siembras. No habrá comida en el mundo. Y esto es algo que está profetizado. ¿Cuál es el objetivo también del diablo actualmente al producir una crisis que traiga hambre en el mundo? Vamos a ver lo que el diablo quiere que se haga para que el mundo le sirva y que el mundo, como dice la palabra, se maraville en pos de la bestia, excepto los 144,000 que a pesar del hambre no le servirán a Satanás. No van a ser marcados por la bestia. Cuando se diga, aquí vienen unas ayudas, le vamos a dar alimentos, con tal de que ustedes empiecen a trabajar en el santo sábado. Dejen esa religión absurda, dirán ellos. Más bien, únanse al nuevo orden mundial. Únanse al plan global. Únanse a la nueva autoridad a nivel mundial. ¿Cuál es esa nueva autoridad? Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 174 en español y 182 en inglés. Dice, el mundo entero se unirá bajo una cabeza. En inglés dice, under one head, y papal power, el poder papal, quien dominará y controlará al mundo. Todas estas crisis que estamos viendo son crisis provocadas por el diablo y sus secuaces para finalmente hacer un nuevo orden mundial y colocar al Papa a la cabeza del mundo. Y el Papa será también como el nuevo faraón de esta humanidad. ¿Qué ocurrió en Génesis 47? Vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 47 y dice, no había pan en toda la tierra. Génesis 47, versículo 13. No había pan en toda la tierra, o sea, no había alimento. Y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y dice la Biblia en el versículo 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, y preguntan, ¿por qué moriremos de hambre delante de ti por haberse acabado el dinero? Noten algo interesante, se acabó el dinero. ¿Qué representa esto, mis queridos hermanos y hermanas? La inflación será tan grande que el dinero no te va a servir de nada. Al ponerse la inflación tan grande que el dinero no alcanza para cubrir los gastos básicos. Al ver que el dólar, llámese el dólar o el yen o los rublos o el yuan, la moneda china,
al ver que esas monedas van perdiendo valor por la inflación, entonces el mundo necesitará más bien el alimento, porque no podemos comer de esos billetes. La inflación será tan terrible producto de las guerras, porque la Biblia dice también en Apocalipsis 11, cuando habla de la séptima trompeta, las naciones estarán airadas, dice la palabra del Señor. O sea que las guerras, como dice el Espíritu de Profecía, se intensificarán. Y esta es una de las señales del tiempo final. Las naciones se están airando. Cuando la crisis llegue a azotar gravemente a los países, también habrá ira. Y como el dinero ya no es suficiente, así como dice la Biblia, se acabó el dinero. Se acabó el dinero para ellos, dice. Y versículo 16 dice, y José dijo, dad vuestros ganados y yo daré por vuestros, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Noten algo interesante. No te alcanza el dinero por la inflación. Tienes tierras, tienes ganado, tienes siembras. Bueno, entonces dirán los gobiernos, denos en garantía lo que tienen y vamos a darle el dinero, porque aún los fertilizantes que utilizan para sembrar, había unos que costaban $11 el saco, actualmente está en $63, cosa que si el campesino quiere producir, tiene que vender en precios elevados. Y mientras más pasa el tiempo en esta guerra, con esos países que son los que producen los fertilizantes, con los países petroleros y todo eso, aumenta el costo de lo que se necesita para hacer que la tierra produzca, porque es muy difícil. El campesino necesita esos pesticidas. Se han vuelto dependientes de todas estas cosas para la producción de los alimentos. Y el mundo está afrontando una crisis terrible. Así que entonces, cuando se acabe el dinero, con la inflación, que el dinero no pueda cubrir tus gastos, ni los gastos de los campesinos para poder comprar los fertilizantes, los químicos que necesitan para hacer producir la tierra, entonces los gobiernos dirán, bueno, denos lo que tienen, denos sus tierras y denos todo, y dice, y les vamos a dar alimento con tal que nos den sus tierras, sus posesiones y lo que tienen. Y dice aquí entonces la Biblia, versículo 17, perdón, y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, y se les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Versículo 18, y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Note que le habían entregado los ganados y ahora les quedan los cuerpos de ellos, las vidas y la tierra. Y dice aquí entonces, versículo 19, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, dice el pueblo desesperado por el hambre. Estaban desesperados. Y dice, ¿por qué vamos a morir? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. ¿Cómo se le vendió el pueblo al faraón de Egipto? Dice, cómpranos a nosotros y a nuestras tierras. Te vamos a dar aún nuestras tierras lo que tenemos. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial de Davos? Cuando usted entra e investiga sobre el Foro Económico Mundial de Davos, busque en Google y va a encontrar una cláusula donde dice al final, nada será tuyo y serás feliz. ¿Cuál es el objetivo? Justamente con esta crisis, con las guerras, con las pandemias, y nos vamos a ir de guerras en guerra y pandemias en pandemias, y estas crisis están llevando al mundo a una hambruna a nivel global. Para que el mundo diga estas palabras, para que le diga al nuevo faraón que es el Papa, le dice, ¿por qué vamos a morir delante de tus ojos?
Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras. Vendrá con la solución. Vendrán ayudas humanitarias. Pero con tal de que seamos comprados, cómpranos a nosotros, versículo 19, y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. La palabra siervo en hebreo significa esclavos. Cómpranos con pan a nosotros y a nuestras tierras y vamos a ser tus esclavos. Esclavos del nuevo orden mundial, dirá la mayoría en el mundo. Esclavos también para recibir la imposición de la marca de la bestia. Porque ahora la bestia va a imponer sus reglas. Necesitan comida, yo les doy comida, pero ustedes tienen que hacer lo que yo les ordeno. Yo los voy a ayudar. El mundo se maravillará en pos de la bestia. Aún las iglesias protestantes, como dice el Espíritu de Profecía, son las que van a venir para que se imponga esa ley dominical que comienza en los Estados Unidos. Una imposición a nivel global, donde se le dirá al pueblo de Dios finalmente, trabajen en sábado. Ya no pueden vivir así, tienen que trabajar en sábado y descansar obligatoriamente en el día domingo. ¿Qué vamos a hacer en esta crisis donde se va a tocar el alimento? ¿Cuántos se venderán al nuevo orden mundial? Como estos egipcios que dijeron, cómpranos a nosotros y nuestras tierras, cómpranos por pan, por alimento. Satanás tentó a Adán y a Eva con el alimento, con el fruto prohibido. Era un alimento que ellos no necesitaban. Ellos lo tenían todo en el huerto del Edén. Y cuando Cristo también anduvo en esta tierra, dice que ayunó 40 días y 40 noches, porque el hombre cayó por el apetito. Y cuando vino en este ayuno, en el último día del ayuno, Satanás en medio del hambre llegó para tentar y probar a Jesús. En medio del hambre Satanás tienta, pero Satanás también impondrá sus medidas a nivel global. ¿Estamos preparados para esta crisis a nivel mundial? Quiero terminar con lo que dice el Salmo 37 y el versículo 25. Dice el Salmo 37, el versículo 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 268 y 269, bajo el título Dios proveerá, dice: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de la angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, porque ya la estamos viendo, y esta guerra viene como una reacción que va donde muchas naciones se están vinculando. Y como dice el Espíritu de Profecía, esto prevalecerá en el tiempo final. Y dice la palabra del Señor: vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambres y pestilencia, manos violentas se las arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Hermanos, está bien la salida al campo, es la orden de Dios. Pero más que una salida al campo, también debemos tener una preparación espiritual. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender totalmente de Dios donde quiera que estemos. Porque aún dice aquí el Espíritu de Profecía que si tú recolectas alimentos, te fuiste a vivir al campo, recolectaste tus alimentos, tienes abundancia, no dependes del sistema. Mientras otros están pasando hambre, tú estás bien. Dice aquí: vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia,
Cuando hubiese en la tierra guerra, las naciones estarán airadas, como dice la séptima trompeta en Apocalipsis 11. Hambre y pestilencia, dice aquí, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Note, tenemos que confiar por completo ¿en quién? En Dios, y Él nos sostendrá. ¿Dónde está tu fe? Tenemos que tener una fe a prueba de hambre también, porque los 144,000 van a tener que confrontar el tiempo de la hambruna en toda la tierra. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas. O sea que en medio del tiempo de la angustia, cuando se intensifique la guerra, porque aquí está hablando la profeta del tiempo de la angustia, justamente con la imposición de la ley dominical, pero ya cuando termina el tiempo de la gracia, cuando seamos proscriptos, porque antes, aún en el pequeño tiempo de angustia, todavía podremos guardar el sábado por un tiempito. Cuando comienza la ley dominical, podemos guardar el sábado, pero eso sí, no dice el Espíritu de Profecía que no debemos nosotros provocar a las autoridades. Si bien es cierto, no trabajamos en domingo, pero no lo estamos guardando, porque el sábado se guarda de una forma espiritual, el día de descanso, no hablando nuestras propias palabras, no pensando nuestros propios pensamientos, no meditando en cosas de este mundo, pero en domingo nadie puede controlar lo que hay en nuestra mente. Vamos a pensar cosas seculares los domingos, pero nos vamos a abstener de provocar a las autoridades, dice el Espíritu de Profecía. Entonces, en ese tiempo todavía vamos a poder comer. Todavía habrán ciertas situaciones en las cuales nosotros, aún los que viven en el campo, harán provisión. Pero cuando venga la angustia en la cual ya se levante la guerra, las naciones estén airadas durante la séptima y última trompeta, durante también las 7 plagas postreras, que ya se cerró el tiempo de gracia, entonces allí no va a servir lo que tú hayas sembrado, porque van a venir soldados, van a venir mercenarios, van a tomar lo que tú tienes. Y dice entonces que será un tiempo de angustia, pero así como Dios alimentó a Elías, ¿cómo alimentó a Elías? A Elías también dice la palabra que le envió un ángel que le dio el pan y le dio el agua. O también haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas. Pero quienes estaban allí, los ángeles de Dios, a través de la nube con Cristo que estaba en la nube. Y dice aquí la profeta en la página 269 de Evento de los Últimos Días, dice, vi que nos espera un tiempo de angustia cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. Una severa necesidad nos obligará a vivir de pan y agua. En el tiempo de angustia, nadie trabajará con sus manos. En este tiempo de angustia, nadie va a trabajar con sus manos. Justamente cuando se cierre la gracia y venga la gran tribulación, cuando seamos sellados por el Espíritu Santo, nadie va a trabajar con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales, y dice la profeta, y Dios les proveerá de alimento. El tiempo de angustia está delante de nosotros. Y entonces una severa necesidad
requerirá que el pueblo de Dios se niegue a sí mismo y coma meramente lo suficiente para sostener la vida. Pero Dios nos preparará para ese tiempo. En esa hora terrible, nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortificante y sostener a su pueblo. En el tiempo de la gran hambruna, de la gran tribulación, de nuestra extrema necesidad, Dios va a impartir el alimento milagrosamente. Pan y agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Los ángeles van a venir. ¿Estás preparado para que se te aparezca un ángel? Y dice, hermana, aquí está tu alimento. ¿Cuántas personas lloran cuando les llevan la comida, que están sufriendo? Familias pobres que han pasado necesidades grandes. El que no sabe lo que es la pobreza no puede entender eso. El que no sabe qué es acostarse sin comer un bocado de pan, no sabe lo que es eso. Pero la persona que pasa problemas y de repente tiene hambre y llega alguien y te dice, te trae una bolsa a un supermercado. A mí y a mi esposa nos pasó así. Cuando recién casado yo colportaba y nos dio varicela. Yo no podía salir a vender libros de salud con la cara verrugosa, llena de las verrugas de la varicela. ¿Cómo le iba a hablar de salud a la gente? Estando verrugoso, se parecía un monstruo. Pero en la extrema necesidad yo no tenía, pagábamos el alquiler de un apartamento con sacrificio. Y yo dependía del trabajo, del colportaje. Pero llegó un buen samaritano. Sin pedirlo yo, sin llamar a esa persona, pero Dios le tocó el corazón. Y esa persona nos alimentó durante todo el mes que estábamos padeciendo esa enfermedad. Yo lloré, hermano, de alegría de ver que Dios nunca nos desampara. El que no sabe lo que es una necesidad, no sabe lo que le estoy explicando. Pero cuando tú sabes lo que es una necesidad, cuando te encuentras en una situación difícil que no hay comida, tu pobreza es extrema y llega ahí alguien y te da el alimento. A mí me dieron ganas de llorar. ¿Cómo será cuando lleguen los ángeles? En esa crisis final, perseguidos, despreciados por todos, proscriptos, que nos quiten la tierra, las casas, nos quiten todo, seamos abandonados por las personas, aunque amamos, personas de la iglesia que nos traicionarán, personas de la familia que nos van a traicionar, según dice la Biblia y el Espíritu de profecía, y estemos solos y pasando hambre y necesidad. De repente, huyendo en las montañas, se te aparecen los ángeles, te dan el alimento y el agua. Mi querido amigo y amiga que me escuchas, confía en el Señor. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios quiere que seamos fieles, que busquemos su reino. Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. El alimento, lo que necesitas, el amor, lo que tú necesitas, Dios te lo da. Solamente tienes que venir arrepentido y arrepentida a los pies de Jesús. Dios se encarga del resto. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Nada nos va a faltar en aquel gran día final, porque Dios proveerá. ¿Cuántos queremos venir a Cristo, que es el proveedor de la humanidad? Cuando el mundo entero se venda ante la bestia y diga, danos de comer y seremos tus esclavos. Recibirán la marca de la bestia, la mayoría que no tienen esa fe,
que nosotros sí vamos a tener porque confiamos en Cristo. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, pon en mí esa fe maravillosa? Quiero confiar en ti. Quiero ser sellado para salvación. Y cuando venga esa prueba, yo quiero ser contado con los 144. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.